Muy buenas tardes. Tengo un PowerPoint. Muy buenas tardes. Es un honor para mí participar de esta cumbre de juezas y fiscales sobre la trata de personas y el crimen organizado, promovida por su santidad el Papa Francisco, quien se encuentra profundamente comprometido con la temática que hoy nos convoca. Aprovecho esta oportunidad, al igual que mi colega argentina, para manifestar mi profundo orgullo y emoción porque nuestro querido Papa Francisco es el primer sumo pontífice latinoamericano y también argentino que lidera la comunidad católica, destacando su simpleza, serenidad y optimismo, especialmente en estos temas que nos ocupan. Agradezco muy especialmente a Monseñor Sánchez Orondo, a la Asociación de Mujeres Juezas Argentinas y al Superior Tribunal de Justicia, a quien represento, por estar hoy aquí con ustedes. En el marco de la presente convocatoria y ante la preocupación por el avance del problema de la esclavitud moderna que se desarrolla por medio de la trata de personas, delito de lesa humanidad, me ocuparé en estos breves minutos de una cuestión que alarma y se relaciona con la realidad, como bien dijo la colega de México que me precedió, de una zona específica del mundo y que refiere a las fronteras que poseen largas extensiones de ríos que son internacionales. Quiero contarles que soy de la provincia de Misiones, una provincia que limita con dos países hermanos, con Paraguay y Brasil, conformando así la famosa triple frontera de Sudamérica. Destaco que Misiones posee algo que nosotros llamamos cultura misionerista, que se formó con la llegada justamente de los misioneros jesuitas que conjuntamente con los pueblos originarios guaraníes dieron el nacimiento a nuestra cultura que hoy es humanista y que se destaca muchísimo por el trabajo, es plural y diversa y tiene una profunda fe por sus raíces. Eso es Misiones. Nosotros tenemos la firme decisión, todos los poderes que integramos el Estado misionero, de proteger los derechos humanos. Y como política de Estado, se creó un ministerio específico de derechos humanos, inédito en todo el país, y me llena de orgullo contarles, en relación a las acciones de asistencia a sus víctimas en el tema específico de trata de personas, que han creado para la contención de las víctimas en el primer momento de ser rescatadas, casas de refugio, lo cual es muy importante porque allí estas víctimas rescatadas encuentran el respaldo de un equipo interdisciplinario de psicólogos, asistentes sociales y también abogados, por eso que mencionaban hoy del problema grande que tienen los inmigrantes ilegales. Entonces, la idea en esos hogares, que les invito a visitar las páginas de nuestro gobierno para que lo puedan ver, son hogares que en principio tratan de solucionar los primeros impactos que tienen las víctimas rescatadas. Quiero contarles también que la Asociación de Mujeres Juezas, presidida por la doctora Susana Medina, ya en el año 2010 nos convocó y se hizo en la provincia de Misiones un importante congreso internacional sobre trata de personas. Durante 3 días nos reunimos jueces de los 3 países con asistencia de autoridades, que lo interesante fue que trabajamos en forma conjunta con autoridades y con jueces. Y se debatieron todas las problemáticas de los distintos puntos de vista de los distintos operadores que tienen que participar en este tipo de delitos en lugares de frontera. Realmente fue muy interesante, se capacitaron más de 5.000 personas, porque las fuerzas de seguridad a su vez replicaban, los jueces teníamos que replicar y realmente fue una iniciativa muy importante de la Asociación de Mujeres Juezas, a lo cual agradezco. Bueno, dada la ubicación geográfica de mi provincia y siendo esta una de las principales áreas de reclutamiento, pero principalmente de tránsito de las mujeres víctimas de trata, se incrementa la complejidad de la problemática porque involucra una utilización de una vía diferente, que es la vía fluvial. Efectivamente, la triple frontera es una zona donde confluyen Argentina, Brasil y Paraguay, pero está totalmente rodeada de ríos.
hace muy compleja la situación porque esos ríos últimamente se han detectado que son utilizados como vía de transporte y traslado de narcotráfico y trata de personas, registrándose diversos casos delictivos de narcotráfico y trata, como le decía, por vía fluvial, y se utilizan específicamente una nueva modalidad que son las barcazas. Este tipo de maquinaria, interesante, porque siempre la narcocriminalidad va por adelante de lo que nosotros estamos acostumbrados a prevenir y a custodiar. Este tipo de maquinarias navales sin propulsión propia, más allá de su bajo costo, cuenta con mayor capacidad de almacenamiento, como podrán ver, y una factible disposición para ocultar muchas personas o mucha droga. Además, su fondo plano, la parte de abajo, facilita su varada en cualquier playa. Es decir, no requiere muelles ni embarcaderos especiales para su carga y descarga. Estas características contribuyen al creciente incremento de este tipo de delitos por este medio y vía, tornándose un negocio exponencialmente más rentable para el crimen organizado. Lo que quiero así advertirle a todas las colegas del mundo que tengan que ver esta situación. A lo que cabe agregar que las dificultades que presenta el traslado por medios terrestres para los grupos narcocriminales les resulta mucho más oneroso y tienen que atravesar muchos más controles que ya los estados están avanzando en implementarlos. Es decir, ahora tenemos que implementar los controles de ríos o seguramente también de mares, no puedo decir eso. Entonces, es muy necesario que la actividad, volvemos a repetir lo que ya dijeron mis colegas, tenga un enfoque supranacional. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que concientizar, sensibilizar y prevenir el incremento de estos delitos en los límites naturales fluviales. Solamente a título de ejemplo, les quiero contar que en el año ya 2008, 10 jóvenes de nacionalidad paraguaya fueron rescatadas de un buque que navegaba por el río Paraná, río internacional, que supuestamente era utilizado para el transporte de combustible. La autoridad naval detectó la presencia de una persona de sexo femenino que no estaba declarada en los registros del tránsito de buque. Iniciada la búsqueda de personas en distintos compartimentos y habitaciones del buque, se observó que una de las habitaciones se encontraba totalmente cerrada y tapiada. Al intentar abrirla, se escucharon voces y llantos de mujeres. Rescatadas las víctimas, algunas menores y todas sin documentación, se encontraban en pésimo estado de salud y se observó que el habitáculo donde las tenían era muy pequeño, con poca ventilación y con exceso de calor. Eso se puede buscar dentro de esos antecedentes, yo después les puedo referir en qué expedientes judiciales se encuentran. Asimismo, muy recientemente, se llevó a cabo en esta misma zona un operativo llamado Narcosoja, pero este operativo fue desplegado de manera conjunta entre las autoridades argentinas y paraguayas por la hidrovía del río Paraná. Se encontró un barco remolcador con más de 15.000 kilos de marihuana ocultas en el cargamento de soja. Uno de los contenedores albergaba 670 bolsas de 25 kilos cada una repletas de la droga oculta. Todas ellas iban a ir siendo bajadas en distintos puertos argentinos. Este procedimiento, me enorgullece decirlo y me emociona, fue encabezado por una mujer, una valiente mujer paraguaya, fiscal antidrogas de Asunción, doctora Elba Cáceres, en lo que se llamó Operativo Paredón. Estos casos recientes nos alertan del avance en la zona de ríos internacionales, como ya dije, de bandas criminales transnacionales, y que es muy interesante también decirlo que, como ustedes saben, no está solamente relacionado con el narcotráfico, sino también con el lavado de activos y, por supuesto, como les comenté recién, la trata de personas, que por especiales características se encuentran totalmente relacionados. Cada año, como lo dijo bien Rosy Orozco en la apertura, miles de hombres y mujeres, niños y niñas son engañados, vendidos, coaccionados o sometidos a condiciones semejantes a la esclavitud y peor, pero bajo distintas modalidades, siendo estas personas muchas veces doble o triplemente vulnerables. Se suman un montón de vulnerabilidades que no siempre están relacionadas con su condición económica. Eso es muy importante resaltar también.
En este sentido, y recordando lo que dijo en la apertura del Congreso Internacional realizado por AMJA en Misiones, nuestra querida Carmen Argibay, que era ministra de nuestra Corte y que hoy ya no nos acompaña, lo siguiente: la trata de personas es un problema que compete a toda la sociedad y no puede ser ocultado, porque al fin y al cabo la trata es sinónimo de esclavitud y la esclavitud fue derogada hace muchísimo tiempo. Miles de mujeres jóvenes, pobres, indefensas, vulnerables, se encuentran sometidas en la actualidad a una de las formas más denigrantes de la dignidad, la esclavitud sexual, y bajo ella en ningún punto de vista nosotros podemos permitirlo. Además, se debe terminar con el prejuicio de que toda persona víctima de trata de personas solamente es una prostituta, ya que al ser víctima tenemos la obligación como sociedad de sacarla de esa forma de esclavitud. Los prejuicios llevan a la discriminación y la discriminación necesariamente es una forma de violencia. No pueden existir esclavos en este siglo, no puede haber trato inhumano y perverso. No debe perderse de vista que la persona víctima de trata es una persona sometida que sufre y necesita auxilio, con un alto grado de vulnerabilidad. Y este delito se convierte en un objeto que se puede comercializar a la persona, que lo conlleva a su cosificación. Las organizaciones se abusan de las personas que son extremadamente vulnerables. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que debemos capacitar. También en especial me voy a detener al personal migratorio y aduanero, como bien lo decía recién la colega de México. ¿Por qué? Porque ellos todos tenemos que tomar la conciencia de este problema, pero es muy importante que este personal tenga agudizada la mirada para darse cuenta que está más allá de una contravención aduanera o migratoria. Atrás de esa persona hay un escenario prohibido, que es el escenario de una persona que está vulnerada en sus derechos fundamentales, ¿no es cierto? Es una persona víctima. No deben obviarse también la inseguridad jurídica que caracteriza a las víctimas que cruzan las fronteras en forma ilegal, que además se sienten muchas veces partícipes del delito. ¿Por qué? Porque el mismo tratante les hace delinquir o le dice que tienen un problema aduanero, migratorio grave que las obliga a tener miedo, ¿no es cierto? A diferencia de otras formas de crimen organizado, las personas de trata de personas, cuando se descubre en flagrancia, implica una necesaria activación de medidas inmediatas de asistencia y protección a las víctimas. En este punto, debo efectuar una especial consideración, equiparando a las víctimas de trata de personas con las personas sobrevivientes a las tragedias. Ello en razón de las secuelas y el trauma que implica haber pasado por un sistema de estas características. Ya no deben referirse a ellas como víctimas, sino también como verdaderos sobrevivientes. Ya lo dijo el Papa Francisco, que el tráfico humano es un grave delito contra la humanidad, porque sus víctimas sufren hoy la peor forma. No vale el adagio. Son cosas que existen desde que el mundo es mundo. Las víctimas pueden cambiar. Y de hecho sabemos que cambian de vida con la ayuda de los buenos jueces. Nosotros los jueces le debemos ayudar también toda la sociedad. Sabemos cuán importante es que cada víctima se anime a hablar de su ser víctima, como un pasado que superó valientemente, siendo ahora un sobreviviente. O mejor dicho, una persona con calidad de vida, con dignidad recuperada y libertad asumida. Como se me termina el tiempo, le quiero decir y quiero proponer que se incluya dentro de la agenda internacional controles exhaustivos en este tipo de barcazas, porque es sumamente necesario que también el dinero que se da para el control terrestre, los distintos estados nacionales le den a los controles fluviales. Y para cerrar, quiero decirles nuevamente lo que dice nuestro Papa Francisco. La explotación de las personas es un crimen de lesa humanidad, es verdad. Pero la explotación de la mujer es un crimen aún mayor, porque destruye la armonía que Dios ha querido dar al mundo. Muchas gracias.